Cuando ya pasaron 30 minutos de las 16 horas, nos vamos a una comunicación telefónica que tiene que ver con lo que ocurrió el día de ayer, pero también porque estamos en el mes de la memoria. Es por eso que vamos a saludarla a Marta Ibarra, que ella es integrante de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, que está en comunicación. Marta, ¿cómo estás? Leopoldo y Carlos te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a ustedes y a la audiencia. Muy bien, Marta, muy bien, muy bien. Y llamándote para consultarte primero las sensaciones que te dejó el día de ayer, 24 de marzo, y además también saber un poco en qué situación se encuentran los juicios. Bueno, mira, ayer fue un día impresionante, por suerte a nivel nacional la gente se expresó contra el negacionismo y contra las políticas. Ay, perdón, estoy viajando y se me complica un poco. Y contra las políticas del gobierno de Milei, especialmente lo referente a los derechos humanos, bueno, y en todo, ¿no? En el trabajo, en los despidos, en la miseria planificada que tienen para todo el pueblo de nuestro país. Marta, sí, Marta, decime. ¿qué sentiste que fue distinto a otras marchas de 24 de marzo el día de ayer? Mira, yo no fui porque tengo unos problemas de salud, es que hace un tiempo no voy a las marchas. Fueron mis compañeros, fue mi compañero Pablo y compañeros de la organización, pero sé que fue muy multitudinaria y he visto así filmaciones y las sensaciones de ellos. Te quería contar sobre el juicio, porque como estamos viajando, por ahí hagamos la corta y por ahí en otro momento volvemos a hacer una entrevista si querés. Hoy hubo una audiencia, la audiencia número 17 del juicio Seré 4, la que le llaman en forma común Seré 4, Riva 2, centros clandestinos del circuito represivo de la subzona 16, que está integrado por Moreno. El juicio comenzó en septiembre del año pasado y comenzó con las declaraciones de Riva de Pérez, de Mariana Pérez, pero después continuó con los casos de Moreno, que son 28, y Moreno por la Memoria, que es un organismo de derechos humanos de Moreno, que existe desde el año 2006, pero con porfenería jurídica desde el año 2013, es querellante en el juicio, una querella que presentamos en el año 20, y que fue primero solicitada al juez de instrucción, a Rafecas, y él nos dio poder querellar por todo Moreno. En este juicio, solamente en su instrucción, abarca 28 casos de secuestros de Moreno. De esos 28 casos, 2 solo compañeros siguen desaparecidos y el resto lograron la libertad, ¿no? De distintas maneras lograron la libertad. Eso también te demuestra la diferencia de cifras que existe entre los que realmente todavía están desaparecidos y los que han estado en algún momento desaparecidos y que en cierta forma construye los 30.000 en esa proporción. Marta, sí. La verdad que es fuerte eso, y aparte estamos nuevamente en un momento. Yo lo que te quería preguntar fundamentalmente, porque estamos hablando de que están los juicios, de que hay números, de que las personas desaparecidas siguen muchísimas todavía estando, y hay muchos, 139 nietos recuperados, sí. Y todavía el número se sigue discutiendo. ¿Qué es lo más peligroso del negacionismo? Y tiene que ver con negar lo que ha hecho el terrorismo de Estado cuando no toma la justicia, cuando toma la justicia por sus manos, sin que haya un juicio. O sea, yo lo escuchaba ayer a Mario Bellene, ¿no? Él, en este momento que se está hablando de la teoría de los 2 demonios, él decía, su papá es Pancho Sánchez, es una de las uno de los 2 desaparecidos, el otro es el Micio Fraga, que para el primero es el juicio que se relaciona con él, el 1 de abril, y él decía, yo hubiera preferido poder llevarle una flor a algún lado a mi padre y que haya tenido un juicio
o que haya tenido un juicio como tienen los militares, como tienen estos genocidas. Y que aunque lo tuviera que haber ido a ver una cárcel. Bueno, esa es la diferencia. Claro. Sí, la historia y bueno, lo que ocurrió y lo que no tuvieron la oportunidad de poder hacerlo. Sí. A ver, el mismo 24 de marzo siempre encontramos situaciones de este gobierno con un video totalmente absurdo, con palabras de la vicepresidenta, pero además, algo para poner en la memoria, es lo que dice Adorni, como secretario de Comunicación y vocero presidencial, que van a desclasificar los archivos de la CIDE. ¿Nunca se desclasificaron? Sí, los archivos de la CIDE fueron desclasificados por Cristina Kirchner, por lo que dicen y por lo que he sabido. No sé qué otros archivos, seguramente ellos deben tener alguna otra cosa que quieren desclasificar o que tienen para poder hacer este anuncio, o solamente hacen un anuncio por anunciar, nada más algo pomposo, algo que de alguna forma ya se dio en otro momento. Tal vez para crear miedo, debe tener que ver también con un apoyo hacia la teoría de los dos demonios. Yo quería referirme porque ayer hablaba con Solórzano, y me decía como que en Moreno no se conoce el juicio, no se sabe del juicio. Y es cierto, en los medios de Moreno no hablan de un juicio que está relacionado únicamente por Moreno, desde septiembre o desde octubre hasta dentro de 2 meses está relacionado con Moreno, con el que está imputado el capitán Lynch, que en ese momento era capitán Lynch, y que era el responsable del grupo de tareas del GT12, y que eran los que viajaban, estaban secuestrando gente con las Tres Marías tan conocidas en Moreno. Él está imputado, está con prisión domiciliaria en Entre Ríos, y cuando son los juicios tiene autorización para que su presencia sea virtual. Va a declarar como testiga de concepto de parte nuestra una sobrina de él, que es parte de los hijos de desobedientes, y bueno, en el juicio están declarando gente que seguramente muchos de nosotros de Moreno los conocemos. O sea, está relacionado con Rolo Freire, está relacionado con el Pepe Pinchén, con Pancho Sánchez, con Sergio Cobulín. Él fue detenido y su detención terminó por la gestión del Papa Francisco. Ya declaró, y su declaración fue pública, porque no todos han aceptado tener una declaración pública que se vea en los medios. Nosotros no publicamos los nombres hasta que no tenemos la seguridad de que lo permiten hacer. Hay algunos testigos y testigas que no lo han permitido. A veces también tiene que ver con el miedo de este momento, del contexto que estamos viviendo. Por suerte no son la mayoría. Hoy hubo juicio y declaró un colimba que estuvo en el año 77 y 78 en la 8ª Brigada, y declaró, fue una declaración muy fuerte, también tuvo que ver con las situaciones que vivió, una violación por parte de un integrante del grupo de tarea, que era un cabo. Así que bueno, el juicio es muy fuerte. Nosotros decidimos ser querellantes, Moreno por la Memoria, porque cuando fue el juicio Seré 3, quedó fuera el que era en ese momento, el que había sido durante esa etapa el comisario, perdón, que se escucha de afuera, el comisario Hernández, y... Hola.
Sí, sí, te escuchamos perfecto, te damos Pero lo que atentos. pasa es que acá llegamos Está a bien, donde está teníamos que ir y se están hablando. Está muy bien, está muy bien. Bueno, el comisario Hernández fue quedando por distintas situaciones de decisión del tribunal, quedando afuera, y si nosotros hubiéramos sido querellantes en ese momento, podíamos exigir a través de presentar peritos que quedara dentro del juicio. Y eso no lo pudimos hacer porque no éramos querellantes. Entonces dijimos, no, el próximo parte del juicio, sería el CERET 4, vamos a tratar de querellar. Y le pedimos a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que habían sido querellantes en CERET 1 y 2, y habían estudiado mucho, investigado mucho cómo era el circuito represivo, porque hasta ese primer juicio no se sabía bien cómo era el circuito represivo de la subzona 16, a la que pertenece Moreno. Le pedimos si podían ser ellos nuestros abogados querellantes. Bueno, Pedro Dinani tomó la causa, hizo la elevación a juicio, y él nos pidió que armáramos un equipo de abogados de Moreno para que lo ayudara. Bueno, el equipo de abogados se armó con Clarisa Góngora, Gastón Fraga, Sergio Gómez, Sebastián Tayarol y Daira Dayat, que es de Moreno por la Memoria, y son los que se van intercalando en el juicio, a veces toman los distintos casos de acuerdo también a veces a su conocimiento y a veces afectivo por alguno de los testigos, ¿no? O de los sobrevivientes. Qué sé yo, por el caso especialmente por ejemplo en el caso de Rolo Freire, Clarisa es de la zona de Trujuy, o el caso de Pepe, los que están relacionados con Pepe Pinguillén, que los padres de Gastón Fraga tenían algún tipo de relación, entonces a veces es por esos motivos que lo toman, y otras tienen que ver por una cuestión de sus trabajos, cómo van tomando el juicio. Pero bueno, este juicio se está haciendo los martes en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín, con la sala en la calle Porredón, pero la mayoría de las audiencias son virtuales. Avisaron ahora que la del 1 de abril va a ser presencial, pero no teníamos presencial hace mucho tiempo, Claro. Desde el año pasado, hace mucho tiempo que no había presencial. La próxima va a ser una audiencia muy fuerte, relacionada con el padre Pepe, y relacionada con el Micio Fraga. Va a ser muy, muy importante la audiencia próxima del 1 de abril. Queremos estar ahí acompañando, Marta, te hago dos cortitas. Una, Sí. ¿Por qué lleva como título Seré esta causa? Y la otra es, ¿sentís que cambió algo en este tiempo de gobierno de Milei con respecto a los juicios? Bueno, Seré es como la llamamos comúnmente, Seré 1, 2, 3, 4, pero en realidad la causa judicial se llama Leston y otros, que es el primer imputado. Y nosotros, que todo el mundo le dice Seré 4, Riva 2, nosotros le agregamos Centros Clandestinos de Moreno porque es uno, y para nosotros es importantísimo que se visibilice que Moreno tiene por primera vez un juicio de lesa humanidad donde está imputada la Fuerza Aérea. Hasta ahora no hubo un juicio a la Fuerza Aérea de Moreno, que tanto daño durante tanto tiempo, desde el 14 de junio del 76, hizo a los habitantes de Moreno. Me preguntabas, y te preguntaba si veías que había cambio. Claro. Y mira, el problema de la justicia con respecto al gobierno de Milei es que no tienen recursos. Este juicio iba a ser todos los martes. Después empezaron a decir que iba a ser martes por medio, y que el martes que no tocaba iban a tener el juicio, parte del tribunal, y se hacía cargo del juicio de Campo de Mayo. Pero en realidad en la práctica lo que está pasando, o lo que pasó hasta hoy, es que el mismo martes tiene mediodía juicio Seré y mediodía juicio Campo de Mayo. O sea que el juicio está en cada 2 semanas. Ahora es una sorpresa de que el próximo es la semana que viene. Claro. Así que ojalá eso se modifique y quede como ellos habían mandado un calendario en un momento, pero que no se estaba cumpliendo.
por ejemplo, hay juicios donde la Secretaría de Derechos Humanos echaron a los abogados querellantes y no tienen parte. Habían echado los 2 abogados querellantes de Seré, del juicio Seré 4, Riva 2, Moreno 1, y la semana pasada apareció el nombramiento de otro abogado, y bueno, y estaba el que habían echado, así que tengo que averiguar qué fue lo que pasó. Si es que no lo echaron, porque es uno de los que despidieron la semana pasada, que despidieron a Taboada, Adriana Taboada, y a él también, Taubel, también a él. Así que bueno, pero en realidad lo que están haciendo es vaciando de información a los juicios. Es muy importante la función que cumple el Archivo Nacional de la Memoria, que le facilita los legajos con ADEP y los testimonios de los sobrevivientes o de familiares que han entregado por distintos motivos, por la denuncia o porque han presentado por leyes reparatorias testimonios, y nosotros basamos el juicio en esa documentación que es oficial. O sea, nosotros cada testigo, cada caso tiene un respaldo de toda esa documentación que que ahora la manejan ellos y que han echado a la mayoría de los trabajadores, no sabemos qué va a pasar con eso. No sabemos. Bien, Marta. Bien. Bueno, era importante poder charlar con vos y conocer cómo está esta situación, el tratamiento de cada juicio y fundamentalmente lo que pasa acá en Moreno, así que seguiremos charlando. Es importante que Moreno, como vos decías, que conozca de punta a punta qué es lo que ocurre, qué es lo que pasó en la historia de Moreno con respecto a la dictadura y qué está pasando hoy con los juicios. Sí, podríamos alguna vez hacer una charla con alguno de los abogados, si querés. Con todo gusto. Disculpame, nosotros tenemos que terminar de restaurar la obra de Tati que hicimos para los municipales. Aclaro, porque siempre dicen, se hablan cosas de más, es una donación, como la mayoría de las obras que hemos hecho en Moreno. Nosotros no hemos cobrado honorarios por esta obra, y estaba como muy ajeada, muy sucia, con la grasitud de las manos de las manos de la gente que la toca, la abraza, y la estábamos restaurando, y estamos tratando de restaurar, de terminar la restauración, porque con la lluvia se nos atrasó. Así que bueno, no sé si la han visto la obra. Sí, está sentada en un banco. Sentada en un banco. Ahí está. Sí, me habré sentado ahí, por eso. Marta. ¿Cómo? No, que también me he sentado cuando he pasado por esa vereda. Sí, con ella. Es muy lindo sentarse con ella. Sí. Así es. Marta, es agradable. Queda pendiente de una próxima charla. Te esperamos en la radio, que vengan los abogados, que nos saques todas las dudas y que nos cuentes mucho más acerca de esta historia de Moreno, que forma parte de la historia de la Argentina y que hoy está en pleno pedido de justicia. Bueno, bien, decime vos algunas propuestas de días, de horarios, y yo lo consulto con los abogados. Dale, buenísimo. ¿Qué te parece? Buenísimo, ¿Bien? me parece excelente. Te agradezco y disculpa la rapidez de esto. No hay problema, Marta. Gracias por la comunicación. Gracias a vos y a tu audiencia. Chau, gracias. Así pasaba Marta Ibarra, integrante de la Asociación Civil Moreno por la Memoria. Queda pendiente una nueva charla que venga y que nos cuente más detalles respecto a este juicio, que tiene algunos avances y retrocesos, como lo contaba Marta, pero que el próximo 1 de abril va a tener una audiencia muy importante. Te agrego una cosita más. Moreno creó el archivo local por la memoria. Recuerden que pueden ingresar, cualquiera que esté escuchando, ingresa a derechoshumanos.moreno.gov.ar y se van a encontrar con documentación que ya está a disposición para toda la comunidad, que fue obviamente armado históricamente. Se trata de una herramienta de gran valor histórico, imprescindible. Más precisamente, ¿sabes qué? Para las escuelas, para las personas que tengan alguna duda, para las actuales y para las futuras generaciones. Ahí estuvieron trabajando desde el municipio. Yo había ingresado hace un ratito para observar algunas cuestiones que tienen que ver con las 80 historias, ¿no?, de vida y víctimas del terrorismo de Moreno. Y para agregar, se habla del tema de las escuelas. Hablé que empezar a consultar ahí a los docentes cómo tratan el tema.
porque siento que los pibes, hay un vacío ahí con los chicos con respecto a la historia, para entender qué pasó. Para entender qué pasó. Hay profes que van muy a fondo, hay preceptores, me tocó a mí, siendo docente, tratar estos temas, los trataba estos temas, porque me parece que son de muy importancia social, histórica de la Argentina, muy relevante, muy importante para poder tratar con los chicos que por ahí en otros lugares no tienen la oportunidad de hacerlo. Pero también está este espacio de que utilizaban, bueno, y Marta un poco hacía referencia a eso de retrasar y retener y que no se pueda digamos, avanzar para llegar a una conclusión, porque lo único que busca es la conclusión, y esa conclusión tiene que estar atada a la justicia. Jóvenes y Memoria es un espacio muy importante que se utiliza en las instituciones educativas, y que bueno, con el cambio de gobierno se empezó como una tirantez de no, a nosotros nos interesa, eso está claro, pero esto tiene que seguir existiendo, y desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se sigue sosteniendo, y eso es lo importante. Que se siga trabajando en las escuelas, hay espacios para poder poner un poco más de archivo, de historia a la memoria, y hacer referencia a esto. Bueno, hay que seguir sosteniéndolo. ¿Cuesta? Lo decía Marta recién. Despiden a los trabajadores del Archivo Nacional de la Memoria. Digo, hay muchos trabajadores que se quedaron sin laburo, justamente porque es un lugar muy sensible para la teoría que tiene el gobierno nacional con respecto a lo que pasó en la dictadura y que ya cumplieron 49 años. En Moreno, recordemos que hubo al menos 80 personas detenidas, desaparecidas. Nacieron, vivieron y fueron secuestradas en Moreno, eran vecinos de aquí, alrededor de 80. Se registran al menos 5 centros clandestinos donde ocurrieron torturas y desapariciones. Y uno de los dos lugarecitos del terrorismo de Estado que tiene que ver con la Quinta, la Pastoril, que también lleva adelante un juicio aparte, ¿no? Lo que mencionaba. Y el cementerio municipal de Moreno, que es otro de los lugares donde se hizo el homenaje en la jornada del día de ayer. Bueno, ¿cerramos? Cerramos, vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? 4 de la tarde, 52 minutos. Cerramos con tránsito. Nos vamos al tránsito para saber cómo está el tráfico en Moreno. Adelante.